¿cuáles son los síntomas del desbalance en la salud? Cuando podemos identificar estos síntomas, vamos a identificar generalmente un pH ácido. Cuando hay fatiga crónica, sensación de que las piernas y los brazos pesan, las fuerzas desaparecen después de comer, también el sentirse con frío o las manos y pies fríos, el aumento de peso, la tendencia a las infecciones. Todos estos factores son síntomas de acidez. Hablando mentalmente, la pérdida de empuje, alegría y entusiasmo, la tristeza, las tendencias depresivas, pensamientos negativos, o también la pérdida de memoria, irritación, irritabilidad, patrones de sueño irregulares, nerviosismo, hiperactividad, etcétera. Todo esto, este nos puede dar una indicación del desbalance del pH. A nivel de la cabeza, cuando tenemos palidez, dolores de cabeza o mareos, ojos sensibles al frío o al humo, conjuntivitis o inflamación de párpados y córneas. A nivel de la boca es bien importante, cuando la saliva está muy ácida, y esto es muy fácil de checar, solamente con estas tiritas de colores que se usan para checar el pH, que ya lo hemos mencionado, se puede verificar la acidez de la saliva. Los dientes flojos, sensibles o con caries, también son producto de la acidez. Encías sensibles o inflamadas, úlceras bucales, dolor en los nervios de los dientes, cortadas en las comisuras, irritación de garganta y anginas que producen infecciones frecuentes, lengua cubierta de un color blanco y también un sabor metálico en la boca. Todos estos factores nos dan una indicación importante de la salud bucal a través de la acidez, o más bien provocada por una acidez, de una mala salud bucal. Los síntomas del desbalance en la salud también incluyen en el estómago pues un exceso de acidez estomacal. Hay personas que continuamente están sufriendo de acidez estomacal, reflujo, dolores estomacales, inflamación, gastritis e úlceras. Todo esto son producto de la acidez. Y en los intestinos pues ataques de diarrea que expelen ácidos, ardor en el ano, inflamación intestinal y estreñimiento. Y a nivel del riñones y vejiga, cuando la orina está ácida, cuando se tiene cistitis, uretritis, infecciones urinarias, orinar en exceso debido a la irritación renal, piedras en los riñones u orina muy olorosa o muy caliente. Esos son algunos síntomas del desbalance ácido. Otro de los puntos aquí muy importantes que vamos a revisar es en el sistema respiratorio. Cuando el sistema respiratorio tienes, por ejemplo, la nariz que escurre y se congestiona, pues son producto de infecciones virales que proliferan cuando tenemos un ambiente ácido. Extremada sensibilidad al sistema respiratorio, sobre todo al frío, del sistema respiratorio al frío, frecuentes resfriados, bronquitis y asma, frecuentes problemas de laringitis, anginas o adenoides, sinusitis, tendencias alérgicas, tos e irritación de garganta crónicas. Como se pueden dar cuenta, es impresionante la cantidad de síntomas que son provocados por una condición ácida en nuestro cuerpo. Por ejemplo, en el desbalance en la piel tiene un efecto de un sudor ácido, piel reseca o irritada, acné, pellejitos en las uñas, hongos, caída excesiva de cabello y uñas quebradizas. Y en el sistema motor, calambres musculares, rigidez en cuello y hombros, desmineralización del esqueleto, por ejemplo la osteoporosis o tendencia a las fracturas, que ya les mencionamos el mecanismo, articulaciones que truenan, rigidez vertebral y hernias de disco, reumatismo, inflamación y endurecimiento de los ligamentos, tendonitis, dolores que migran, dolores lumbares y gota. A nivel del sistema circulatorio, pues la presión arterial baja, una mala circulación, tendencia a tener frío precisamente por la mala circulación, también tendencia a las anemias, pulso irregular, jadear con facilidad y taquicardia. Y en el sistema endocrino, que es el sistema hormonal, agotamiento y funcionamiento glandular defectuoso, falta de deseo sexual, impotencia, síndrome premenstrual, endometriosis. En los órganos genitales, también inflamación genital por irritación causada por ácidos e infecciones y desecho vaginal que pica o arde.
Estamos hablando también en el sistema nervioso, hay problemas de aprendizaje, insomnio, neuritis y el famoso codo de tenista. Hay algunas sintomatologías ya más avanzadas de una acidez crónica, como puede ser la enfermedad de Crohn, que es una enfermedad inflamatoria, esquizofrenia, lupus eritematoso, esclerosis múltiple, artritis reumatoide, miastenia gravis, leucemia, tuberculosis y todas las formas del cáncer. Y esto no es algo que nosotros inventamos, todo esto viene en el libro del doctor Theodore A. Parodi, 2001, ahí está la referencia, que se llama Alcalinice o Muera. En inglés, Alkalinize or Die. Y esta información que les estamos dando viene en este texto, que la verdad está impresionante. A mí, ahora que la revisé, me dejó pues, muy impactado de la importancia del balance ácido-alcalino. Ahora, para calificar lo que comemos, los ácidos en nuestro cuerpo tienen un origen. ¿Y cuál creen ustedes que es ese origen? Todo lo que comemos, bebemos y tragamos viene siendo, incluyendo las medicinas, viene siendo lo que nos provoca la acidez o alcalinidad. Ayudar a nuestro cuerpo a que se mantenga balanceado consiste en proporcionarle suficientes elementos alcalinizantes para que haya una proporción adecuada a través de los alimentos, bebidas o suplementos. Ahora, ¿qué alimentos acidifican? Ya los mencionamos brevemente, pero los vamos a repasar para que esto quede muy claro. Las proteínas animales, grasas hidrogenadas, trigo y avena, cereales de caja, cacahuates, azúcar, chocolate, café, té, vino, cerveza, mayonesa, ketchup, mostaza, todo tipo de nueces, almendras, arroz blanco. Ahora, ¿qué alimentos alcalinan? Una disculpa, aquí está equivocada el texto. Los elementos que alcalinan son vegetales verdes y de colores, papas, elote, leche de vaca y almendras, dátiles y pasas, aguacates, aceites extra vírgenes prensados en frío, germinados, frijoles de soya, alubias, aceitunas negras en aceite, jícama, por dar algunos ejemplos. Si se fijan, en general son los verduras y vegetales y algunos frutos secos. Hay algunos ácidos que son débiles. Esta es una categoría intermedia donde va a depender del estado de la persona. Si la persona está en una condición muy buena, puede ser que estos alimentos se lleven hacia la acidez o hacia la alcalinidad. ¿Cuáles son los alimentos intermedios? Son el yogurt, queso cottage, suero de leche, kefir. Frutas inmaduras o verdes, frutas ácidas como fresas, moras, frutas cítricas, manzanas Granny Smith, cerezas, chabacanos. Frutas dulces como melones y sandías, y por ejemplo el plátano es muy alcalino. Jugos de frutas, exceptuando los preparados con extractor eléctrico, hay que sacarlos con un extractor que no sea eléctrico, como el slow user, la que nos recomienda mucho David, que es el extractor lento de frutas o de manera manual, el vinagre, el tomate y el berro. Ahora, perder el balance ácido-alcalino no nada más es por la ingesta excesiva de alimentos ácidos, sino también es porque hay una eliminación insuficiente de dicha acidez. ¿Ok? Por ejemplo, los riñones son los que filtran y sacan los niveles peligrosos de ácidos fuera del torrente sanguíneo. Diluirlos con líquido para aminorar la irritación y conducirlos a la vejiga. La cantidad de ácidos a eliminar no siempre coincide con la capacidad de filtración del riñón. Este es un problema muy importante. Cuando ingerimos ácidos o alimentos ácidos durante mucho tiempo en nuestra vida y en cantidades importantes, pues obviamente la capacidad del riñón se va disminuyendo, se va deteriorando y llega el momento donde ya no hay capacidad suficiente para eliminar esa acidez y se empieza a generar un problema crónico degenerativo. La mejor manera de estimular la cantidad filtrada es incrementando la cantidad de agua que tomamos. Por eso se nos recomienda todo el tiempo tomar al menos 2 litros y medio de agua
con algún concentrado de electrolitos, y hay que tener en cuenta que no todas las aguas son iguales. El cuerpo humano, más o menos el 70% de lo que tenemos en nuestro cuerpo, de nuestro componente, son agua. ¿Ok? Ahora, un adulto en promedio pierde 2.5 de agua por día. El promedio de ingesta de líquidos es de 1 litro al día, y esto incluye café, té y refrescos, que estos, lejos de hidratar, mantienen a la población crónicamente deshidratada. ¿Cuáles son los efectos de estar deshidratado? Uno de ellos es engordar, porque mucha gente confunde la sed con hambre. El metabolismo se alenta y retienes líquidos. Otro efecto de estar deshidratado es cansancio. La deshidratación es la principal causa de sentirse fatigado. El ácido que se acumula en los tejidos provoca músculos sin fuerzas. Y la otra es que pierdes aptitudes mentales como la concentración, claridad mental, dificultad para enfocar sobre textos impresos, en hablar fluidamente, en la memoria de corto plazo, etc. Dolores de cabeza inclusive. Otros de los efectos importantísimos de estar deshidratado tienen que ver con reflujo gastroesofágico, tiene que ver con dolor en las articulaciones y de espalda, migrañas, fibromialgia, estreñimiento, colitis, asma, alergias, hipertensión y en el largo plazo a enfermedades degenerativas, como ya lo mencionamos anteriormente. Ahora, en el caso del agua y su papel en la salud, el agua interviene en todos los procesos biológicos, mecánicos y químicos del organismo. El páncreas, por ejemplo, necesita agua para alcalinizar la comida en su trayecto hacia los intestinos. También el agua incrementa el oxígeno disponible en la sangre y mantiene las propiedades eléctricas de las células para que se comuniquen con eficiencia, siempre y cuando tenga los electrolitos que hacen esa conducción eléctrica. Pero también esta agua, para que sea la correcta, lo que dice aquí más abajo, pues debe ser un agua alcalina y rica en electrones. Si no, en lugar de lavar los ácidos, se suma a ellos. O sea, hemos escuchado conferencias de médicos especialistas donde nos dicen que si toma agua sin electrolitos, agua purificada solamente, el efecto es negativo, lo que hace es que elimina más de lo que aporta de estos ácidos y electrolitos. Las aguas alcalinas, por ejemplo, tienen una carga eléctrica que es negativa debido a esa saturación de electrones, pero los ácidos que se encuentran por cargas positivas son protones. La reacción resultante neutraliza los ácidos. O sea que si tomamos aguas alcalinas vamos a neutralizar los ácidos. Si queremos acidificarnos, por medio de la eliminación renal, que es del riñón, necesitamos lavarnos con agua arriba de 7 de pH. Tristemente, debido a las lluvias ácidas, la contaminación del aire, mares y tierra, el agua a la que tenemos acceso no cumple con los requerimientos de pH y la saturación de electrones que necesitamos. Es un suplemento es necesario que le incluyamos una modificación, un suplemento que eleve el pH y aumente los electrolitos que contiene el agua. Y ahí es donde viene la ventaja importantísima de agregar el suplemento alcalino, en el caso del Alpha Energy, que ayuda a darle salida vía el torrente sanguíneo a los ácidos embebidos profundamente en los tejidos, sin poner en peligro el delicado y estrecho balance del pH en la sangre, el balance ácido-alcalino. Al hidratar a profundidad, lava las toxinas y metales pesados de las células. Al hidratar también comunica mejor las diferentes zonas del cerebro por este intercambio de iones con los electrolitos. Y al hidratarte a profundidad, oxigena y tu cuerpo pues obviamente va a ser mucho más adaptado. Y un dato bien importante aquí que me llamó muchísimo la atención: cuando muchas veces esperamos a tener sed para tomar agua, pero cuando tienes sed ya estás ligeramente deshidratado, aunque sea levemente, o sea, ya estás en desventaja. Por ejemplo, después de hacer ejercicio, le puede llevar a tu cuerpo algunas horas para lograr el nivel de hidratación que tenías antes del ejercicio. O sea que no debes de esperar, sino que continuamente debemos de estar tomando agua. Y si estás pensando en tomar Gatorade para, digamos, aumentar los electrolitos de tu cuerpo, pues no es muy buena opción porque tiene un pH bajísimo, muy ácido, de 2.95.
Por ejemplo, la Coca-Cola tiene un pH de 2.51, el Diet Coke de 2.97, el Red Bull de 3.26 y otras bebidas, pues ahí ven ustedes las cantidades. ¿Ok? Es muy importante. ¿Por qué? El ácido fosfórico que contiene la Coca-Cola disuelve un clavo en 4 días. Es impresionante. Los contenedores que transportan el ácido fosfórico llevan la leyenda de material peligroso por sus cualidades corrosivas. Le roba al cuerpo el calcio, el que se necesita para el cerebro, esqueleto y todo el sistema óseo. Y es una locura, dice aquí, pues dejar que los niños se tomen la Coca-Cola todos los días en el colegio y encima se las pagamos nosotros mismos. Para sanar los problemas causados por el desbalance ácido, pues lo puedes contrarrestar la acidez del cuerpo, ajustando la dieta y hacer que los alimentos y bebidas alcalinas sean las que predominen. Segundo, tomar el agua que se recomiende con Nava Energy será necesario para ayudar a transformar el pH del promedio del cuerpo y con esto volver a un estado de salud a lo que a lo mejor ya ni nos acordamos. Aquí viene una reflexión o una aseveración del doctor Robert Young, que escribió el libro The pH Miracle, y tiene uno específicamente que se llama The pH Miracle for Weight Loss, o sea, el milagro del pH para la pérdida de peso. Y dice, entre más agua alcalina tomes, podrás controlar mejor tu peso. Y se argumenta aquí que el peso no tiene mucho que ver, aunque sí lo tiene, pero no es lo principal las calorías, los carbohidratos o la proporción de proteínas, sino que la raíz de la problemática mundial de sobrepeso y la falta de salud es el tema del balance ácido-alcalino. Cuando el cuerpo entra en un modo de autoprotección en contra de la sobreproducción de ácidos que comprometen la vida de las células, utiliza la grasa para atar, aislar y guardar los excesos de ácido que no pudo sacar por medio de las vías de excreción. Y mantener este tipo de guardaditos le roban oxígeno al organismo y entorpecen el metabolismo. La comida tarda más en digerirse, provoca el aumento de toxinas, el crecimiento de hongos como la cándida y otros parásitos que se van a querer alimentar a costa de robarnos nuestros nutrientes. Todo esto desencadena la obesidad. El problema no es de sobrepeso, sino de sobreacidez. Y esas odiosas lonjitas que en realidad te están salvando la vida, pues digamos de alguna manera protegen a tu cuerpo, a tus células, de la acidez que tú mismo le estás proporcionando con tus alimentos. En la medida que eleves el pH de tu cuerpo, dejará de defender sus depósitos de grasa y los dejará ir. Por ejemplo, aquí se ve que la cerveza tiene un pH de 4.5. Las grasas buenas, hablando del DHA, que es otro de los nutrientes biodisponibles de Ensacta, son aliadas en el proceso de desacidificación. Por ejemplo, después del oxígeno y el agua, las grasas buenas son el siguiente componente en importancia para mantener un cuerpo en forma saludable. Representan el 20% de un cuerpo sano. Son necesarias como componentes de las membranas celulares y la construcción de nuevas células. Son indispensables para el buen funcionamiento hormonal y lubricación de las articulaciones. Las grasas buenas como el DHA permiten una circulación suave en la sangre por las venas. Recuerden que es como si fuera un detergente suave que va poco a poco limpiando el interior de las venas de toda la obstrucción y la grasa que se va quedando pegada por el colesterol de baja densidad o el colesterol malo. El DHA también neutraliza más ácidos que cualquier otro tipo de grasa. Es bien importante. O sea, el DHA ayuda a neutralizar los ácidos y por lo tanto ayuda al balance ácido-alcalino. También desinflama, es un potente antiinflamatorio, ya lo hemos mencionado en repetidas ocasiones, como por ejemplo para enfermedades inflamatorias como colitis, artritis, diverticulitis, fibromialgia, asma, etc.